extender demasiado, porque bueno, a las 7 tenemos otra presentación y bueno, para no alargar demasiado la intervención de mis compañeros, directamente vamos a comenzar el siguiente panel, que atiende al título de Despoblación, Discapacidad, Urbanismo y Competencia. Antes de iniciarlo, sí quiero agradecer a la organización que me permita estar aquí, especialmente al profesor Moreno, al profesor Jimeno y a la profesora Isabel Gallego. Y bueno, simplemente comienzo directamente a presentar a los ponentes ya les digo, por el tiempo del que disponemos, aunque sí quiero dejar de manifiesto la elección de mis compañeros, la particularidad que supone, como verán ahora en su currículum, para poder hablar cada uno de ellos de la materia que le corresponde, discapacidad, urbanismo y competencia. También me disculpo en nombre de Jaime Pinto, que por motivos personales está previsto en el programa y no ha podido asistir, ¿vale? Y bueno, sin más, paso a presentarles a mis compañeros de mesa. Doña Juana Morcillo, que bajo el título La transversalidad de la discapacidad en la contratación pública y especialmente en los contratos reservados, la ponencia que nos va a presentar. Ella es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha realizado instancias de investigación en Oxford, Roma, Bolonia o Pretoria. Pongo de manifiesto las características de su currículum a los efectos de la presentación de la siguiente ponencia, y es que ella, de sus líneas de investigación, destaca los derechos sociales conectados con la tecnología, especialmente en el ámbito de la discapacidad. En la actualidad dirige la Cátedra de Derecho de la Discapacidad y Dependencia. Desde su creación en el 17 dirige un grupo de investigación jurídica de la Universidad de Castilla-La Mancha, Discapacidad y Políticas Públicas, y el programa Incluye e Inserta de la Universidad de Castilla-La Mancha, cofinanciado por la Fundación 11 y el Fondo Social Europeo para formar a jóvenes con discapacidad intelectual en la universidad. Y además actualmente dirige la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Castilla-La Mancha. Don Daniel Serna, que nos hablará del urbanismo y de la contratación. Él es abogado, socio responsable del área de Derecho Público y Nuevas Tecnologías de la Casa Abogados Palacios de Zaragoza. Es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad San Jorge de Zaragoza y tiene una trayectoria en su trabajo profesional y de investigación y publicaciones muy centrada en el urbanismo, por lo que le habilita plenamente para desarrollar la ponencia que nos va a presentar. Y finalmente, en los mismos términos, como voz autorizada en materia de competencia, les presenta a don Antonio Manuel Miño López. Es doctor en Derecho con la tesis Prácticas anticompetitivas en la contratación del sector público. Es letrado de la Xunta de Galicia, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo y además fue subdirector general de la Comisión Legal de la Competencia. Nos hablará en una ponencia titulada El derecho de la contratación pública como defensor de la competencia, efusión y dolores de crecimiento. Bien, pues sin más, les doy la palabra. Muchas gracias, Enrique. También muchas gracias a mis compañeros de mesa y a José Antonio, a José María y a Isabel Gallego, directores de este curso, y también especialmente a Javier Miranzo por haberme invitado a este congreso. Quien esté viendo el título de la ponencia, ¿verdad?, o de esta brevísima intervención, pensará que bueno, pues tiene algo que ver con lo que ha hablado mi compañero Francisco Puerta justamente en la mesa anterior. Efectivamente, el tema de la contratación social, ¿verdad?, puede vincular muchos aspectos. Entonces, bueno, igual a mí se me dirigió a hablar de los contratos reservados, pero es que conectándolo con el tema de la discapacidad, pues parece que es el tema también más relevante, habida cuenta también de las intervenciones que se han producido al final de la mesa. Entonces, rápidamente nos hemos coordinado, Francisco Puerta y yo, ¿verdad?, para intentar incidir en algunos aspectos que él no haya podido tratar, si bien en algunos otros, lógicamente, pues vamos a coincidir, sobre todo en la conclusión que él ha comentado. Entonces, bueno, pues brevemente, efectivamente, pues como decía, pues querría tratar esos 6 puntos brevemente, siendo consciente de que el profesor Puerta ya ha tratado algunos de los aspectos que en principio yo iba a tratar. Y es una primera introducción para hablar de la transversalidad, efectivamente, de las cláusulas sociales, de lo social, pero en este caso concreto de la discapacidad. Y luego, pues claro, centrándome en los contratos reservados, pero intentando tratar cuestiones que me parecían interesantes sobre los centros especiales de empleo de iniciativa social,
y luego también algunas cuestiones relativas al objeto, en concreto con una intervención que se ha planteado después de la intervención de la mesa anterior sobre la subrogación de personal o pues mencionando la preferencia de la Ley 722 por los contratos reservados. Finalmente, y como sé que de esto sí que ha hablado el profesor Puerta, haré una brevísima referencia a las conclusiones de la Eurescon plasmadas, reflejadas en su informe recentísimo de diciembre del año pasado sobre la aplicación de los contratos reservados referidos al año 2022, para luego un par de ideas conclusivas. Bien, pues como decía en el primer apartado, efectivamente, hablar de la contratación pública estratégica, que es justamente el tema de este congreso, es claro que impulsa pues, el poder de la compra pública para favorecer objetivos, entre ellos de carácter social. Efectivamente, es una nueva forma de plantear la compra pública más allá de los intereses o de las necesidades de bienes y servicios. Ya sabemos que es un tema especialmente interesante por el gran volumen que conlleva y que moviliza la contratación pública. Efectivamente, como digo, lo social es clave y dentro de lo social la discapacidad es uno de esos elementos que hay que tener en cuenta. Sé que se ha mencionado el artículo 1.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. Efectivamente, ahí es donde se habla del carácter imperativo, ¿no?, de transversal y preceptivo de los criterios sociales. Como digo, la discapacidad es uno de ellos, pero luego a lo largo de su articulado pues también existen otros. También Belén mencionaba antes el artículo 202 como condición especial de ejecución, la obligatoriedad de que pueda existir o, como decía, la propia reserva de contratos de la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos. Bien, como decía, la discapacidad es uno de los elementos importantes y también la discapacidad tiene que ser abordada con carácter transversal. En este sentido, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2013 incide en que las políticas públicas de las administraciones tienen que abordar la discapacidad, pero no solo dirigida para las personas con discapacidad, sino que tienen que intentar que en los programas de las administraciones públicas se aborde de una forma transversal. Esto conecta también mucho con el tema de la accesibilidad universal. A mí siempre me gusta reflejar que cuando se trata y se regula la accesibilidad, podemos estar pensando solo en un grupo de personas, en un grupo social, pero es un error, porque de alguna manera todos en algún momento de nuestra vida, y ojalá sea así, podamos ser personas que necesitemos de una accesibilidad, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante. Igual ahora no lo somos, pero somos potenciales personas con discapacidad. Incido en que una adaptación para una persona con discapacidad cognitiva pues puede ser útil también para un inmigrante, para una persona que tenga problemas de comunicación, o una rampa, efectivamente, por el tema de una discapacidad física puede ayudarnos el día de mañana cuando tengamos algún accidente puntual en nuestro día a día. Por tanto, la accesibilidad universal es algo que hay que predicar y esto es también a lo que se refiere la Directiva de la Unión Europea de Accesibilidad. Es una directiva del año 2019 que ha incorporado España un año más tarde mediante la Ley 11 de 2023 de mayo, ¿no? En este sentido, pues la accesibilidad, y que es obligatorio que en las prescripciones técnicas se recoja, viene dotada de contenido con lo que se dispone en la Ley 11 de 2023. ¿De acuerdo? Bien. Con relación a los contratos reservados, bien, pues ya se habrá establecido, y es claro partir del concepto de que estamos hablando de reservar la posibilidad de participar en una licitación a ciertas entidades de carácter social. ¿Para qué? Para promover la inserción laboral de personas con discapacidad, también de personas desfavorecidas, pero insisto más en las personas con discapacidad, que es mi tema. Bien, se habrá comentado que es una herramienta clave, que en principio supone un coste cero para la Administración, pero que lleva un beneficio añadido, porque dar trabajo a las personas con discapacidad implica que seguramente es una inversión. De modo que muchas de ellas en la actualidad puedan estar cobrando rentas de inserción, puedan estar cobrando prestaciones sociales. Bueno, pues si las incorporamos al mercado laboral van a tributar también. Es el concepto de pasar de que estamos haciendo un gasto a pensar que estamos haciendo una inversión. Entonces eso es también algo importante. Bien, ¿vulneran los contratos reservados la libre competencia? Pues no es así. La propia directiva habla de que es un valor añadido el que tienen estas entidades sociales y que, por tanto, no es así.
Y también, bueno, pues apelo a diferentes informes, el último de la Junta de Contratación de Canarias, un importante informe que es muy utilizado, que es el 4 de 2020 y que luego he reincidido en el 5 del 2023, donde se habla de que no es discriminatorio, es que estamos hablando de una reserva que es una cláusula de discriminación positiva por el fin, motivada por el fin social al que va destinado, ¿de acuerdo? De la misma manera, también pues el Tribunal Central de Recursos Contractuales, en esa resolución del 18, ha venido a resaltar que hablamos de que el carácter del Centro Especial de Empleo y de empresa de inserción es una condición legal de aptitud y no un requisito de solvencia, amén de que tienen que cumplir todos los demás requisitos en los procesos de adjudicación. Bien, ¿cuál es la regulación? Ya sabemos, fundamentalmente la disposición adicional cuarta. Ya sabemos el porcentaje que se establece con obligatoriedad, esto fue la novedad de la Ley de Contratos, obligatoriedad del porcentaje de reserva, incorporación de las empresas de inserción, incorporación de la posibilidad de reservar no solo contratos completos, sino también lotes, ¿de acuerdo? Entonces, bien, pues carácter obligatorio del porcentaje de reserva para reservar a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción que tengan al menos un 30% de trabajadores con discapacidad. Centros especiales de empleo en riesgo de exclusión social, las empresas de inserción. Ya sabemos que el Estado ha incumplido su acuerdo del Consejo de Ministros y que no ha adoptado el porcentaje adecuado y que por la supletoriedad de la disposición tiene un 10% de reserva, está obligado un 10%, y luego las comunidades autónomas, como ha mencionado el profesor Puerta en su intervención, pues van del 1% en La Rioja al 10% en Valencia o incluso en Castilla-La Mancha. Como lo ha mencionado, pues tampoco insisto más. Es interesante mencionar cómo el apartado 2 de la disposición sí que establece que en ese anuncio se tiene que hacer expresa mención al tema de aludir a contratos reservados, y esto es importante para darle visibilidad a quien quiera concurrir a ese procedimiento de licitación, ¿verdad? Porque así va a resultar más fácil el poder detectar y poder ver dónde están esos contratos. Y el apartado 3 pues alude a la no exigencia de garantía definitiva como regla general, que esto también pues es algo que incorporó la Ley de Contratos del sector público, ¿de acuerdo? Entonces es interesante. Y ojo, que no hay que confundir con esta exención de garantía definitiva del apartado 3 de la disposición adicional cuarta con la exención que recoge el 107.1 de que se podrá eximir al adjudicatario de la obligación de garantía cuando los contratos tengan por objeto la prestación de servicios sociales. Son dos cuestiones diferentes. Aquí estamos hablando de algo específicamente destinado al contrato reservado y que se aplica como regla general, no como excepción. Bien, ¿qué me gustaría tratar un poco con relación a las entidades beneficiarias? Bien, pues efectivamente la disposición adicional cuarta hace alusión a los centros especiales de empleo de iniciativa social y a las empresas de inserción, pero también habla de reservar un porcentaje también en el marco de programas de empleo protegido. ¿Esto significa que hay una tercera tipología junto a las empresas de inserción y a los centros especiales de empleo? Bien, pues ese informe de la Junta de Canarias viene a decir que no es una tercera categoría, sino que adjudicado el contrato al centro de empleo, especial de empleo o a la empresa, en su ejecución se podrá subcontratar servicios a través de programas de empleo protegido. Entonces, bueno, pues esto es interesante porque es por la vía de la subcontratación, y por la vía de la subcontratación sí que podrán entrar centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, que no sean de iniciativa social, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que es, como digo, una oportunidad para esos centros de iniciativa privada. Otra cuestión interesante que pueden plantear las entidades beneficiarias es la posibilidad de que la reserva sea solo para una de las dos entidades, o centros especiales de empleo o empresas de inserción. La ley no dice nada, parece que la praxis lo recomienda, habida cuenta de que hay muchos más, se multiplica por 10 el número de centros especiales de empleo respecto de empresas de inserción. Podría ser una medida positiva que podría favorecerse. En este sentido, pues a favor se pronuncia el Tribunal Administrativo de Contratos de Canarias, pero bueno, lo suyo es que se indicase efectivamente en el acuerdo correspondiente de la comunidad autónoma para que hubiera una certeza al respecto, ¿de acuerdo? Eso es interesante. Y la última cuestión que quiero tratar respecto de las entidades beneficiarias es lo que está entrecomillado, de iniciativa social. Bien, esto fue incorporado
en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad por la propia Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 43 hasta ese momento hablaba de los centros especiales de empleo, hablando de que tienen que tener un 70% de trabajadores con discapacidad, de que por supuesto tienen que prestar una actividad productiva de bienes y servicios, que su objetivo es la inserción en el mundo laboral de personas con discapacidad y que además pues tienen que tener un personal de ajuste y social que atienda a esos centros. Vale. Entonces, como digo, la Ley de Contratos reforma la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad para incorporar un apartado 4, para decir, y son de iniciativa social aquellos centros donde hay un apoyo y participación de entidades sin ánimo de lucro de más de un 50% y donde hay una obligación de reinvertir la totalidad de beneficios en fines sociales o incluso en el propio centro especial de empleo. ¿De acuerdo? Bien, esto pues, ha llevado a dos cuestiones. Una, ¿por qué solo se prevé respecto de los centros especiales de empleo y no respecto de las empresas de inserción? Pues porque las empresas de inserción lo llevan ya en su propio calificativo legal, lo de que más del 51% tiene que ser, participado por entidades sin ánimo de lucro. Pero el conflicto más interesante se produce por algunos tribunales, ¿no?, algunos jueces que han planteado que puede haber un roce entre la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos y el artículo 20 de la Directiva 2014-2024, en el sentido de que es más restrictiva la disposición adicional al incorporar en la coletilla de iniciativa social. Entonces, es interesante este conflicto hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para ver si efectivamente era contrario, vulneraba el derecho de la Unión Europea. Bien, en la sentencia del 6 de octubre del año 21, lo que vino a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vino a decir que un Estado miembro puede interponer o puede regular requisitos adicionales a los que dice el artículo 20, siempre y cuando dicho Estado respete los principios de igualdad y de proporcionalidad. Con lo cual, claro, esto le corresponderá al Estado, a cada Estado determinar si se cumplen esos principios. Bien, pues acogiendo la cuestión prejudicial, ¿qué resolvió el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco? Pues curiosamente dijo, vale, se está produciendo una discriminación con los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial y, por tanto, entendemos que hay una discriminación y, por tanto, efectivamente, entendemos que hay una vulneración o que hay un roce y, en esos casos, admitió, o dicho de otra manera, admitió las reivindicaciones de los centros, de una asociación de centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, entendiendo que era discriminatorio que no fueran admitidos en los contratos reservados. Como digo, esto lo ha hecho el País Vasco en la sentencia de mayo del 22, cuando respondía a esa cuestión prejudicial, pero luego en contra, es decir, el resto de tribunales, en Murcia, Castilla y León, Madrid, en la última resolución en octubre del año pasado, han venido a decir que la opción del legislador no es arbitraria y que el hecho de exigir la iniciativa social está justificado por el fin que se pretende conseguir. ¿De acuerdo? Respecto de las empresas de inserción no voy a decir nada porque, bueno, entre otras cosas, regulan el empleo para personas desfavorecidas y en principio, pues no es exactamente de personas con discapacidad. Bien, y en cuanto al objeto, pues en principio no hay limitaciones, aunque es interesante, claro, prestar atención a las actividades que se van a regular en los contratos reservados, para que sean actividades que pueden desempeñar los trabajadores de un centro especial de empleo. Se ha planteado aquí luego, en el turno de intervenciones, el tema de la subrogación de personal. Bien, se viene admitiendo desde una sentencia del año 2010 que se atienda a un criterio funcional de quien esté desempeñando el contrato originariamente. Habrá que estar ese convenio específico, de modo que si ese convenio específico de la empresa que está prestando el servicio recoge la subrogación, el centro especial de empleo lo tiene también que importar. Preguntaban antes, ¿qué pasa con el tema de los trabajadores que, al tener que asumir obligatoriamente trabajadores que no tengan discapacidad, se vulnera el 70%? Es así, a lo mejor habría que darle una vuelta al porcentaje, no lo sé, en determinados casos, ¿vale? De las 722 no hablo, y luego respecto del grado de cumplimiento, porque ya me han dado un pequeño toque, como sé que se ha hablado en el informe, la ponencia anterior, bueno, pues me consta que ya les han enseñado esta estadística, ¿de acuerdo? Vemos que la mayor parte de contratos reservados, que son 219, nada más y nada menos, es decir, nada menos que otra cosa, solo 219, en verde está lo que es el ámbito local, es la mayoría, el autonómico le sigue de cerca. En cuanto a los tipos de contrato, la mayoría son los servicios, verde.
Esta estadística me consta que también la han visto, en donde se ve un poco cuál es el porcentaje del cumplimiento de reserva. Vemos que hay una oscilación muy grande entre Cataluña un 92% y luego en Madrid, Extremadura, Murcia, La Rioja un 0%. ¿Qué diferencias hay entre el 21 y el 22? Bueno, pues vemos en rojo cómo han subido los porcentajes de reserva algunas comunidades autónomas. En particular, bueno, la AG, que ha tenido que ir al 10% por lo que dice la disposición adicional cuarta, y luego pues La Rioja, que no tenía ninguno y tiene un 1, Valencia ha subido, ¿de acuerdo? Y Baleares, que ha tenido un nuevo acuerdo también del 3 al 10. Y en cuanto al porcentaje de cumplimiento, pues también tenemos mucha disparidad, pero también es cierto que el informe de la Oidescon establece que hay diferentes criterios. Unos reservan porcentajes, otros reservan por dinero, otros reservan por tipos de actividad. Es decir, que hay que tener en cuenta los criterios para ver que no todo es homogéneo. Pero sí que puede llamar la atención que la región de Murcia pasa de un grado de cumplimiento en el 21 del 241% al 0% en el 2022. Es verdad que es el momento en el que se licita, no en el momento en el que se adjudica. Bien, y ya concluyo, pues confirmando el irregular y cumplimiento del porcentaje de reserva, el escaso cumplimiento que no se les da a estos contratos, la importancia que tienen, y como recomendaciones, y que esto además incide mucho el informe de la Oidescon y luego pues también las juntas consultivas que están valorando también y supervisando cómo sus comunidades autónomas están cumpliendo el porcentaje, pues que haya una profesionalización de las entidades adjudicadoras con la consiguiente dotación de personal y formación, y que también aumente y mejore la publicidad de las entidades beneficiarias para que se sepa claramente cuál es su actividad, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Siento la presa, pero tengo la palabra. Buenas tardes a todos. Voy a ver si me escucháis bien, porque yo me escucho aquí un poco que parece que reverbera. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos con la organización, con la Universidad de Castilla-La Mancha, con los codirectores del observatorio, el profesor Moreno Molina, y los profesores Milán Díaz y Gallego Corclés, también a Enrique por su amable presentación, y agradeceros a vosotros también que hayáis tenido la paciencia de, aún acumulando el retraso en las ponencias de esta tarde, quedaos un ratito para escucharnos. Voy a tratar de ser breve y poder conseguir el tiempo lo máximo posible, incluso voy a tratar de estar por debajo de los 10 minutos. Además, en mi caso, la relación entre el urbanismo y la contratación pública, que es sobre lo que versa mi ponencia, es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera profesional, con lo cual me voy a ir a las cuestiones más nucleares. Ya sabéis, no descubro nada nuevo, que la ley de contratos del sector público y las directivas comunitarias estaban pensando en el urbanismo cuando configuraron su articulado. Es más, en algunos artículos, tanto de las directivas como de la ley, encontramos algunas llamadas al urbanismo en distintas fases, en muchas de ellas en las partes más vinculadas a proyecto, al contrato de obras, pero se olvidan de la parte que en mi opinión es más esencial, más determinante del urbanismo en España, que es de la gestión y la ejecución urbanística. La realidad es que mantenemos un sistema dual de regulación normativa en España. No sé si acercarme. En cuanto al urbanismo, seguimos manteniendo un cierto intervencionismo por parte del Estado a través de normativa básica estatal que, aunque se diga que no, incide de lleno en el mundo del urbanismo, y tenemos las legislaciones urbanísticas autonómicas en cada una de las comunidades autónomas. Pero la realidad es que nuestra legislación autonómica urbanística tampoco ha asumido muy bien que hay una legislación de contratos que de alguna manera quiere regular su forma de funcionar. Nos guste o no nos guste, la realidad es que la normativa de contratos del sector público, tanto la nacional como la europea, como las distintas opiniones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vertidas en la jurisprudencia que ya viene siendo constante, inciden en la práctica urbanística, y cierto es que ese aterrizaje de reglas de contratación pública en el mundo del urbanismo español, bueno, pues ha sido un poco un aterrizaje forzoso, ha sido como entrar en un elefante en cacharrería, pero con una realidad que no podemos obviar, y es que ese aterrizaje se produjo hace ya algo más de 20 años. Creo que no digo nada nuevo si
hecho la vista atrás para llamar la atención sobre una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea clave para entender esta materia, que es la sentencia de 12 de julio del 2001, sentencia conocida como Escala de Milán, a la cual siguieron muchas otras sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto Comisión de España, sentencia Miller, Parkin-Brixen, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que, a pesar de haber transcurrido más de 20 años, tenemos una normativa de contratos en Europa y en España que va teniendo su incidencia con mayor o menor intensidad en nuestro urbanismo diario y que, a pesar de tener una reciente legislación de contratos del sector público, no hemos terminado de poner el cascabel al gato y a día de hoy son materias que conviven francamente mal. El tema del urbanismo y la contratación pública, la realidad es que ha tenido, incluso tiene opiniones de todo tipo, jurisprudenciales, doctrinales, e incluso ha seguido caminos legislativos de lo más variopinto. Es decir, tenemos juntas consultivas autonómicas que han optado por defender la aplicación de la legislación de contratos del sector público a las juntas de compensación, a las distintas entidades urbanísticas colaboradoras, independientemente de su denominación. Ha habido otras que lo han negado. Incluso tenemos dos comunidades autónomas, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Aragón, que hacen previsiones legislativas y también reglamentarias específicas al uso de las reglas de la contratación pública, incluso la aplicación de la legislación de contratos públicos o incluso en el caso de la legislación foral navarra, la identificación de las juntas de compensación como poderes adjudicadores, mientras hay otras comunidades autónomas que han decidido pasar de largo y obviar la cuestión. La clave es la interpretación del artículo 3.1j de la Ley de Contratos del Sector Público y la concurrencia o no de los requisitos que allí se determinaban. Ahora mismo podemos decir que hay 4 escenarios en España. Por un lado, los que consideran que no se aplica la Ley de Contratos a las entidades urbanísticas colaboradoras, no de ninguna manera. 2, los que sí que consideran que es de aplicación, pero solo para determinados contratos y en concreto para el contrato de ejecución de obra urbanizadora, para el contrato de obra pública, entendiendo que hay una aplicación del criterio funcional de obra pública a la misma, independientemente de quién sea el agente colaborador que la realice. 3, los que consideran la aplicación de la Ley de Contratos del sector público, pero entienden que las juntas de compensación son una especie de resto del sector público no poder adjudicador. Y 4, entre los que creo que yo me incluyo, aunque a veces también tengo dudas, que es de aplicación la Ley de Contratos con carácter general, con mayor intensidad o menor en unos u otros contratos, pero partiendo de la base de que las juntas de compensación se pueden configurar como verdaderos poderes adjudicadores a los efectos de la normativa de contratos del sector público. Más allá de criterios interpretativos, de líneas doctrinales, incluso jurisprudenciales, para mí la clave es el alcance y la trascendencia de la adopción de un criterio interpretativo u otro. ¿Y por qué? Pues porque en función de entendamos o no que es un poder adjudicador o un resto del sector público, no poder adjudicador o una persona jurídico-privada que actúa simplemente en el tráfico jurídico privado al margen de que ejerza unas potestades delegadas en materia de urbanismo por parte de las administraciones, vamos a aplicar unas u otras reglas de juego. Es decir, vamos a usar o no la plataforma de contratos, independientemente de que en muchos contratos, los contratos principalmente los de obra de urbanización, las cuantías son millonarias y en muchas ocasiones superan los umbrales de contratos ARAS. Por otro lado, vamos a obligar a permitir o a no limitar que la licitación se pueda realizar por medios electrónicos o en soporte papel mediante la entrega de sobres, como se hacía anteriormente. También vamos a tener la posibilidad de optar entre aplicar los principios que informan la contratación pública del artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público o los principios que informan la contratación pública desde el ordenamiento jurídico comunitario. Y por último, y para mí probablemente de manera más trascendente, vamos a determinar cuál va a ser
el orden jurisdiccional competente para conocer de las controversias que puedan surgir en las distintas fases de la licitación. Es decir, vamos a poder optar en función de la interpretación si la licitación seguida por una junta de compensación o una entidad urbanística colaboradora, independientemente de que sea junta de compensación o no, o de su denominación o de que sea de conservación, sean conocidas por la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción civil o solo por esta última. Y es una cuestión que para mí me llama profundamente la atención porque la Sala Primera del Tribunal Supremo, precisamente la Sala de lo Civil, ya tuvo ocasión hace más de 10 años de pronunciarse acerca de la naturaleza jurídica de las juntas de compensación. Y fue la propia jurisdicción civil la que entendió que las derramas y las cuotas de urbanización que pagaban los juntas compensantes en el ámbito de una junta de compensación tenían una naturaleza de ingreso de derecho público, aunque no tenía una naturaleza tributaria. Y entonces queda un poco raro, es decir, que las cantidades que se estén pagando para desarrollar una urbanización tengan la consideración de ingresos de derecho público, que las juntas de compensación tengan una doble cualidad jurídico-pública y jurídico-privada, que la función que ejercen sea una función pública y que a los efectos de las reglas de contratación y sobre todo del conocimiento de las controversias que surjan en materia de contratación, pretendamos llevárnoslo todo a la esfera civil y a la jurisdicción civil. En todo caso, claro, hay una cuestión que tampoco es menor, y es la de la práctica real del urbanismo en España. En mi condición de urbanista, os diría que ya me viene bien, o ya nos viene a todos bien, no aplicar las leyes de contratación pública. Es decir, ya nos resultaría mucho más cómodo poder trabajar en el ámbito de las juntas de compensación, poder materializar cualquier ámbito reparcelatorio, tanto en la fase de diseño, planificación, proyecto, urbanización, ejecución y liquidación, amparándonos en reglas del derecho privado o previamente consensuadas estatutariamente dentro de la Junta. Pero la realidad es que no es disponible, en mi opinión, para las juntas de compensación el sometimiento o no a uno u otro régimen. Como os decía, llama poderosamente la atención el hecho de que haya dos comunidades autónomas que han regulado específicamente la cuestión, que refieren específicamente, aunque con distinto alcance, la aplicación de la legislación de contratos del sector público a las juntas de compensación, que hay un vacío en cuanto a carácter mayoritario en el resto de las comunidades autónomas, pero lo que sí que os puedo decir es que en la práctica totalidad de las juntas de compensación en España, de una u otra manera, se aplican reglas propias de la contratación pública. Es decir, se aplican procedimientos tasados donde se favorece la concurrencia, la publicidad, la integridad, la no discriminación y normalmente la aplicación del criterio a la oferta económicamente más ventajosa, la mejor relación calidad-precio, porque la finalidad última de la Junta de Compensación es materializar el planeamiento urbanístico. También quería llamar la atención muy brevemente, antes de que Enrique me diga nada, es que la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 5/2021 y resolviendo una consulta sobre una agrupación de interés urbanístico andaluza, que no dice nada al respecto, venía a decir que a las entidades urbanísticas colaboradoras no se les aplica la legislación de contratos del sector público, pero habilita a que puedan ser las propias comunidades autónomas, a través de su legislación urbanística e independientemente de su denominación, la que puedan determinar si las juntas de compensación pueden configurarse como poderes adjudicadores, es decir, como si el poder ser poder adjudicador, valga la redundancia, conforme a la normativa europea, fuera algo que pudiera darse o quitarse a gusto del consumidor. En mi caso, creo que el urbanismo, tal y como lo conocemos en España, está muy alejado de las realidades que prevé la legislación de contratos, por eso no terminan de casar bien, y la realidad del urbanismo en España nos pone un escenario real de cuatro tipos de ámbitos, es decir, los ámbitos
mayoritarios, de grandes promotores inmobiliarios, pero también, y con igual intensidad, aquellos pequeños ámbitos de propietario único, donde el propietario único no tiene ni capacidad ni medios para llevar a cabo una licitación conforme a reglas adecuadas a la contratación pública o siquiera similares. También ámbitos reparcelatorios, donde el propietario único, además, en lugar de ser una persona jurídico-privada, una empresa profesional, es un particular. Y también ámbitos de tamaño medio o pequeño, en pueblos muy pequeños, donde la intensidad y el interés urbanístico es de ninguno, pero las obras de urbanización cuestan lo mismo. Así llego a 4 conclusiones muy breves. Primera de ellas, existe una clara desvinculación entre la contratación pública y el urbanismo, aunque creo que en la práctica son materias condenadas a entenderse y respetarse. 2, creo que a pesar de las diferentes normas que hemos venido teniendo, tanto a nivel europeo como a nivel nacional y autonómico, muy poco se ha avanzado en tratar de conjugar ambas materias. 3, creo que no se puede dejar a la libre decisión de las comunidades autónomas la incorporación de reglas propias de la contratación pública en los diferentes sistemas urbanísticos autonómicos. Y 4, creo que tanto desde un punto de vista de la contratación pública como del urbanismo hay que empezar a pensar no en el urbanismo de salón, el de las grandes promotoras, sino en el urbanismo real en España, que es el de los pueblos pequeños de unidades de ejecución deficitaria, donde no merece la pena poner un euro para hacer la función pública del urbanismo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Siento la prisa. Bueno, he cumplido. Te agradezco la concreción. Pero pues sin más, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Quería empezar con la consabida y honesta y sincero agradecimiento a la organización por invitarme y especialmente a todos ustedes por aguantar hasta esta hora. Espero y deseo ser capaz de convencerles, después de 2 días, de que la materia que voy a impartir o de la que voy a hablar es muy importante. Y voy a empezar siendo tremendista. Da exactamente igual lo que ustedes trabajen, estudien, se formen, hagan planes de coordinación a nivel estatal y autonómico, organicen congresos internacionales. No tiene importancia si la contratación está cartelizada. Hace unos años, una gran empresa española que después fue sancionada repetidas veces por la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se permitió organizar o patrocinar, mejor dicho, congresos sobre contratación pública. Los directivos manipulaban licitaciones y patrocinaban congresos para la mejora de la contratación pública. ¿Por qué les digo esto? Porque las prácticas colusorias en la contratación pública, es decir, los pactos o prácticas concertadas y coordinadas entre licitadores para manipularlas, y una vez que adquieren carácter estratégico y perduran en el tiempo para repartirse los mercados, destrozan la contratación pública. Son un cáncer. Primero son preprocedimentales. Mientras ustedes están preparando los pliegos, ordenando el procedimiento y formándose, una serie de señores y señoras en un despacho o utilizando algoritmos o reuniéndose en cafeterías o enviándose correos electrónicos pueden estar decidiendo quién va a ganar el concurso. Y si lo consiguen durante repetidas veces, se reparten los mercados a nivel territorial. Un ejemplo. Mediados de los años 2000, licitaciones de carreteras. Se descubrió que las grandes constructoras de obras públicas se habían repartido todo el territorio nacional. Pero claro, si hay este pastel, los proveedores y subcontratistas de las constructoras de obras públicas crearon cárteles de proveedores y de subcontratistas. ¿Y qué hicieron a su vez los constructores? Repercutir el precio en la administración. En materia sanitaria,
los pañales para mayores y discapacitados, se ha descubierto un cártel que duró aproximadamente 20 años. Estaba yo hace unos días comiendo en un restaurante con mi hijo de 8 años y estaban en una mesa contigua 2 señoras y una de ellas decía: en marzo me voy con el inserso, es lo mejor del año. Mi hijo me preguntó: papá, ¿y tú y yo nos podemos ir también con el inserso a Benidorm? Y dije: bueno, a mí dentro de poco sí, a ti aún te queda bastante. 2 resoluciones de la CNMC, 2 sancionadoras por cartelización. ¿Y cómo está el tema? ¿Verdad? No quiero decir en público cosas de las que después puedo arrepentirme. 2 resoluciones, ¿de acuerdo? Las grandes empresas españolas que trabajan en obras y servicios públicos, todas han sido sancionadas. Bien, sin embargo, el título de esta ponencia responde a algo que ha mejorado sustancialmente. Cuando yo empecé a trabajar en temas de contratación pública y derecho a la competencia, había una anomia, un desconocimiento, una falta de actividad absoluta en los órganos administrativos. No sabían qué hacer para combatirlo. Eran las autoridades de competencia las que sanción tras sanción intentaban solucionar el problema. Con sanciones no se soluciona nada. Sin embargo, en estos momentos, la legislación de contratos públicos y los órganos de contratación pública son la punta de lanza contra las prácticas colusorias y contra otro tipo de comportamientos anticompetitivos. Y en esta ponencia precisamente lo que quiero es indicar o recordar una serie de extremos que ustedes pueden desarrollar en sus órganos de contratación para evitar o en su caso denunciar este tipo de prácticas. Bien. En primer lugar, el consabido 132 de la Ley de Control del Sector Público obliga a la comunicación, es decir, a la denuncia de esas prácticas colusorias, pero no es suficiente. Algo que se observa por las autoridades de la competencia es que una vez instruido el procedimiento iniciado, la entidad pública comunicante o denunciante no se persona como interesado. Se lo deja a la autoridad de competencia. Tampoco pide la imposición de prohibiciones de contratar en el procedimiento. Se lo deja a la Autoridad de Defensa de la Competencia. Y algo que se está empezando a hacer, pero yo les animo a todos ustedes a que lo fomenten en sus administraciones, es reclamar daños, ejercitar acciones de responsabilidad civil contra aquellos denunciados y sancionados con carácter firme por incurrir en pactos colusorios en la contratación pública. Es decir, una vez que ha sido adjudicado el contrato a aquella empresa decidida por el cártel, obtiene unas ganancias y se producen unos perjuicios. Lo difícil es probarlos, pero el único modo, ya que no está prevista la resolución o nulidad de los contratos por este tipo de causas, es reclamar los daños en la vía civil. Esto no se suele hacer. ¿De acuerdo? Sí existen 2 mecanismos, de los que quiero yo hablar ahora muy rápidamente, que se están utilizando, pero de una forma desordenada. El primero es el famoso artículo 150 y el segundo es el principio de proposición única del 139, ambos de la Ley de Contratos del Sector Público. El 150 de la Ley de Control del Sector Público recoge en el medio de un precepto la obligación de los órganos de contratación, o en su caso de las mesas, de comunicar a las autoridades de defensa de la competencia los indicios de prácticas colusorias de los que tengan conocimiento en aquellos procedimientos de contratos SAR. Bien, lo primero que quiero decir es que es muy raro que se introduzca en el medio de un precepto y además que sea la regulación de un informe. En realidad, el 150 no recoge un informe. Lo que recoge es un procedimiento incidental de expulsión de una empresa de la que hay indicios, o de varias empresas, de incurrir en prácticas colusorias de un procedimiento de contratación. Es una verdadera prohibición de contratar. En la Directiva de Contratos, el artículo 57, en sus apartados 4º y 5º, recoge 2 tipos de prohibiciones de contratar. La que todos conocemos, que es la prohibición inicial, tú no puedes participar durante X tiempo en procedimientos de contratación, y la expulsión o prohibición sobrevenida. Tú te vas del procedimiento de contratación. ¿De acuerdo? Y en ambos rige la misma lógica. El artículo 50
combinado con el 69 para las uniones temporales de empresas, otro tema interesante, lo que prevé, repito, es esa obligación de solicitar el informe. Pero el informe tiene un objeto, es asesorar al órgano de contratación para la expulsión de ese procedimiento. El objetivo y finalidad es ver si hay una causa de expulsión. No hay que equivocarse. Bien, este artículo es muy adecuado porque anticipa la lucha contra las prácticas en la contratación pública. Es decir, recuerden lo que les decía, antes eran las autoridades de competencia las que sancionaban. Ahora lo que se pretende es evitar que se produzca el efecto manipulativo y de reparto de mercados en las licitaciones con la adjudicación a las empresas decididas por el cártel. ¿De acuerdo? Con lo cual es muy favorable. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, solo está previsto para las prácticas colusorias. Saben que hay otros tipos de comportamientos anticompetitivos, particularmente los abusos de posición de dominio. Todos aquellos de ustedes que trabajen en el sector sanitario deben saber que en las jurisdicciones cercanas a España, Italia, Portugal, Francia, Gran Bretaña, se han producido resoluciones y confirmaciones por sentencia de casos de abuso de posición de dominio en la contratación de medicamentos. España está en el medio. ¿No hay abuso de posición de dominio? Bien, ¿existe la posibilidad de aplicar el 150? Sí. ¿Por qué? La jurisprudencia europea, el último caso, infraestructuras portuguesas, con una excepcional conclusión de Sánchez Brondona, indica, oiga, que solo se prevé para prácticas colusorias. Vayan ustedes a la prohibición de contratar sobrevenida por falta de dignidad profesional, que es la general. ¿De acuerdo? Pueden irlo. ¿Qué ocurre? Tendrán que solicitar un informe a la autoridad de competencia vía ordinaria, un informe ordinario. No suspende el procedimiento. Ustedes lo pueden suspender, paralizar un rato, un tiempo, motivadamente, y no notificarlo. En segundo lugar, está previsto únicamente para los contratos sometidos a regulación armonizada. ¿Por qué? ¿Se vincula la práctica colusoria a la cuantía? No. Ustedes, si van a las páginas web de las autoridades autonómicas de competencia, el 80% de sus resoluciones versan sobre contratación y defensa de la competencia con independencia de la cuantía. Se descubren en múltiples sectores y con múltiples cantidades. En segundo lugar, y el problema fundamental, solo puede solicitarse el informe y emitirse ese informe y procederse a la expulsión cuando se den indicios fundados de prácticas colusorias. Si yo les pregunto a ustedes qué entienden por indicios fundados, no lo voy a hacer, recibiré 10 respuestas distintas. Pero es que hay un primer problema. Imagínense que ustedes tienen la sospecha de que existe una UTE innecesaria. Por ejemplo, una UTE formada por empresas que por sí solas podrían prestar esa actividad. ¿Eso es un indicio fundado? Sí, parece bastante claro, no habría problemas. Pero en otros casos, ustedes o los órganos de contratación que ignoran por completo el derecho a la competencia tendrían que enviar a la autoridad los antecedentes y la expresión de esos indicios. ¿Eso a qué da lugar? O bien a la pasividad o bien a las denuncias nerviosas. Por ejemplo, cuando operan fondos europeos, donde los funcionarios tienen que firmar que no tienen conocimiento de que existen prácticas colusorias. ¿De acuerdo? En segundo lugar, tiene que haber una valoración por parte de la autoridad de competencia que hace el informe. Claro, yo he estado hace poco, he vuelto hace poco a la autoridad de competencia y me he encontrado con que, oiga, si yo instruyo un procedimiento plenario sancionador que tengo 24 meses, con prueba para aquí, prueba para allá, inspecciones domiciliarias, etcétera, yo puedo decir si hay indicios fundados y pruebas definitivas. Pero si tengo 20 días, me voy a los casos claros, que son las ofertas iguales, las UTEs evidentes y poco más. Y claro, eso evidentemente deja prácticamente ineficaz el artículo 150. Y en ocasiones, si no ven indicios o dudas, no emiten el informe. ¿Vale? Dicho lo cual, repito, es un avance porque permite anticipar esa lucha. Otra cuestión, en relación con el procedimiento, y solo apuntaré un detalle en relación al procedimiento. Lo que dice la ley es algo obvio. Si no, el procedimiento será secreto, aunque no define muy bien cómo tiene que ser ese secreto, sobre todo dentro del órgano de contratación. Vale.
Del informe no se deducen indicios de competencia, continúa el procedimiento sin expulsión. Si se deducen indicios de indicios de colusión, se procede a la expulsión. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la que hacía referencia antes, dice: la competencia exclusiva para determinar la fiabilidad del licitador a efectos de determinar una prohibición de contratar es del órgano de contratación. Por lo tanto, no está vinculado por la opinión de la autoridad de competencia. La cuestión es que si discrepa de la misma, deberá motivarlo especialmente, conforme a la ley de procedimiento administrativo común. Pero los tribunales de recursos no pueden discutir esa posición. No puede haber un tribunal de recursos, como he leído hace poco, y decirle: órgano de contratación, tenías que haber acordado el 150. ¿Perdón? No puede. ¿Vale? La segunda institución de la que yo quería hablar, o la segunda figura, es el artículo 139, el principio de proposición única. No he desarrollado el PowerPoint, pero yo lo denomino un 150 sin 150. El artículo 139, antes 145, ya saben que recoge que ninguna empresa puede presentar dos o más proposiciones, no puede presentarse en dos o más UTEs o presentar una oferta individual y al mismo tiempo concurrir en UTE. Perfecto. Hasta ahí no tengo nada que decir. Es la navaja de Occam. Recuerden la navaja de Occam. Si algo tiene dos interpretaciones o explicaciones posibles, hay que escoger la más sencilla. Y es que esto es muy sencillo. Descubro algo así y rápidamente me cargo a la empresa. Bien, en los casos de los que estoy aludiendo, parece bastante lógico, ¿verdad? Porque si hay principio de proposición única y presento dos, lo estoy rompiendo. El problema es que, sobre todo los tribunales de recursos, han expandido este artículo y yo no he leído ninguna crítica, tampoco lo he hecho yo, tampoco lo he escrito, pero se ha aceptado acríticamente porque es maravilloso este artículo. Es fácil, es sencillo, es rápido, es efectivo. Parece que la administración hace algo. Decía una compañera por la mañana: vamos a hablar del lado oscuro de la contratación pública. El artículo 139 se carga ese lado oscuro. Estamos haciendo desaparecer esta posible infracción. Ya, en los casos en los que yo aludía sí, pero hay otros casos en que es más dudoso. Y son aquellos casos de ofertas aparentemente separadas, presentadas por empresas diferentes, pero que en realidad son iguales. Y estoy terminando ya, que se queden con este dato: iguales. Bien en la parte técnica o bien en la parte económica. Y hay dos casos muy diferentes. Primero, una licitación, se presentan dos o más empresas del mismo grupo. ¿Vale? Ya formen o no una unidad económica, me da igual. Con ofertas iguales. ¿De acuerdo? Yo no puedo ir contra ese tipo de actividad por derecho a la competencia, porque existe algo que se denomina el privilegio de grupo. Si dos empresas forman parte del mismo grupo, no pueden llegar a acuerdos porque son lo mismo. Sin embargo, a través del 139 sí puedes ir por vulneración del principio de igualdad. Volveré en las conclusiones sobre esto. Y todavía se ha extendido más el 139 cuando las empresas que presentan ofertas iguales no forman parte del mismo grupo, son totalmente independientes. Y lo que yo he leído en ciertas resoluciones es: aunque las empresas son iguales, las empresas son separadas, diferentes, no forman parte del mismo grupo, como las ofertas son iguales, se aplica extensivamente el principio de unidad de la oferta de proposición única y por lo tanto entendemos que son una misma empresa que presenta dos ofertas. El razonamiento ya es complicado, pero lo más complicado es todavía la motivación. En varias resoluciones se dice: hay indicios de prácticas concertadas y utilizan como baremo la guía de la CNMC sobre qué es una conducta anticompetitiva y concluyen diciendo: se vulnera el principio de igualdad y por lo tanto se excluye. Pero si usted está utilizando los parámetros de las prácticas anticompetitivas y sin embargo está adoptando una decisión en base al principio de igualdad, yo a lo mejor soy el abogado de la empresa y digo: oiga, mira, aquí hay una incoherencia. Porque una autoridad de competencia, para decidir si una práctica es concertada, aplica unas técnicas jurídicas y económicas y me permite a mí eximirme de responsabilidad en base a una serie de mecanismos, uno apartado tercero,
artículo 1, apartado 3 y algunas otras técnicas propias de derecho a la competencia a las que no voy a entrar. Usted en 20 días me está expulsando. ¿De acuerdo? Con lo cual hay una interpretación excesiva. Pero fíjense, y esta es mi conclusión, cuando se expulsa a una empresa, a dos empresas de un procedimiento de contratación en base al artículo 145, por vulneración del principio de igualdad, por presentar ofertas iguales, en realidad se está aplicando el artículo 150, expulsión durante el procedimiento. La única diferencia es que en este caso no se está consultando a la Autoridad de Defensa de la Competencia. Con lo cual, las garantías que ofrece ese 150, que es un asesoramiento técnico, no se están llevando a cabo. Pero no deja de ser otro 150 en este caso. Bien, muchísimas gracias por su atención. Bien, abrimos un turno de preguntas, sugerencias. Sí, hola. Mi pregunta es para el tercer ponente. ¿Qué opina sobre la aplicación del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia a cuando se encuentran precisamente prácticas aparentemente colusorias entre empresas del mismo grupo y el órgano de contratación no ha excluido a estas empresas? Reverbera muchísimo, pero entiendo que usted ha preguntado cuando hay ofertas colusorias y no se ha excluido por parte del órgano de contratación. Bien, si no se ha producido esa exclusión, sea con informe o sin informe, repito que es una potestad que tiene el órgano de contratación, entonces lo que le queda, y en ocasiones es mejor, es plantear un artículo 132. Un artículo 132, es decir, una comunicación de prácticas anticompetitivas. Sí, no, perdone, le pregunto, cuando las empresas son del mismo grupo, sobre la aplicación del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia. El privilegio de grupo. No se puede ir. Fíjese, la Autoridad Francesa de Defensa de la Competencia siguió manteniendo que se podía ir y tuvo que rectificar en base a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El derecho a la competencia, en principio, no puede atacar ofertas iguales, equivalentes o colusorias que forman parte, siempre que formen parte del mismo grupo. Pero les voy a poner un caso. Me permito medio minuto, un caso muy rápido. Transporte Las Palmas. Fíjense, a lo mejor algunos de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Hay aquí alguien de Las Palmas? Fenomenal. Bien, hace años el Ayuntamiento de Las Palmas o el consorcio, algo así de Las Palmas, promovió una licitación para el transporte y los precios se fijaban en virtud de las paradas. Se presentaron 4 empresas, 3 presentaron los mismos precios en todas las paradas, con lo cual el precio unitario, con lo cual el precio final era idéntico. Y una, que era la primera vez que se presentaba, era diferente. Esa 4ª empresa promovió durante el procedimiento de contratación una denuncia. Oiga, aquí pasa algo raro, ¿no? La mesa solicitó a su representación jurídica que hiciese un informe y la representación jurídica dijo, tate, aquí desde luego hay matute. Pero en aquel momento la ley de contratos no habilitaba el 150. Con lo cual, lo que hizo el órgano de contratación fue adjudicar, conforme a la ley, a una de las empresas aparentemente cartelizadas y al día siguiente hábil presentar una denuncia ante la CNMC. ¿Vale? Ahora existe el 150. Dicho que acorte, la pregunta va a ser corta. Al ponente del urbanismo ha expresado, digamos que en eso coincido bastante con él, la poca expansión o la imposibilidad de que se expanda más el ámbito del artículo 3 de la ley de contratos del sector público. Entonces,
yo la reflexión que le hago es la siguiente. Si usted analiza, por ejemplo, el reglamento de entidades colaboradoras de Aragón, en materia de urbanismo, es lo siguiente. Se aplicará en el artículo 28, apartado 1, se aplicará el ámbito de contratos del sector público, se aplicará la ley de contratos del sector público y de reglamento de entidades urbanísticas de Aragón, texto del 2018, artículo 28, apartado 1, simplemente cuando se desprenda que hay un criterio funcional de la obra pública. ¿Le bastaría eso que fuera extensible al resto de legislaciones urbanísticas? Pues ya sabe usted que hay una gran diversidad de gestión urbanística, o simplemente con normas internas de contratación, un list. O lo primero o lo segundo, ¿por qué apostaría? Creo que he entendido bien la pregunta sobre si bastaría una regulación similar a la que aparece en Aragón en el resto de las legislaciones urbanísticas autonómicas y solo respecto del contrato de obra, ¿no?, aplicando el criterio funcional de obra pública. Pues, la pregunta no es fácil y seguro que el profesor Jimeno Feliu algo podría decir, y lo que no sé es si dejar que responda el primero y contestar yo después, pero para mí el problema no es el criterio funcional de obra pública. Creo que la Junta Consultiva Aragonesa salvó muy bien una realidad que era ver de qué manera las entidades urbanísticas colaboradoras podían someter solo una parte de su actividad a la legislación de contratos del sector público, porque existía una jurisprudencia comunitaria y una jurisprudencia nacional, además de distintas interpretaciones, Junta Consultiva del Estado, pero también otras, y creo que encontró, yo no formo parte de la Junta, pero creo que encontró un buen anclaje para solo una parte, la más vinculada al carácter público de las funciones que desarrollan las juntas de compensación, a través de esa vinculación. Pero creo, si no recuerdo mal el informe, que todo el resto de actividad desarrollada por la Junta de Compensación, por ejemplo, contratación del planeamiento, contratación de la dirección facultativa, contratación del proyecto de urbanización, seguridad y salud, contrato de asesoramiento jurídico, gestión fiscal y contable y todas las demás cuestiones, las dejaba fuera de la aplicación de la ley de contratos del sector público. Pero claro, a mí allí me suscita una pequeña duda, y es que en Aragón, precisamente, tras el informe de la Junta Consultiva, me corregise si me equivoco, tras el informe de la Junta Consultiva y la adaptación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, tuvimos un decreto, que es el Reglamento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Gobierno de Aragón, que ya no solo hace la llamada a las reglas de la contratación pública respecto del contrato de obra pública, del contrato de urbanización, sino también la redacción y, entendemos, la dirección del proyecto de urbanización. Y la legislación urbanística aragonesa no decía nada, y la ley de contratos tampoco. Entonces, a mí me surge la duda, creo que sería una barbaridad entender que toda la actividad de una junta de compensación o una entidad urbanística colaboradora se ha de someter, porque hay muchas cuestiones que tienen una esfera netamente privada, de base privada, y únicamente tiene efectos privados, pero hay otra parte, para mí, más amplia que solamente la obra de urbanización, que tiene un componente público muy importante. Y para mí es tanto la fase de planeamiento, que para mí es vital, como la fase de proyección y dirección de la ejecución material de la urbanización. Engancho con lo que habéis preguntado. Voy a discrepar un poco del doctor Serna, y aparte que del informe me lo sé. A ver, el concepto de poder adjudicador es un concepto europeo. Desde luego, las juntas de compensación no son sector público, no pueden estar en el artículo 3 de la Ley de Contratos, porque no está
aquí hablo de interpretación auténtica. Estuve en la redacción de ese precepto. No están porque no se quiere que estén, porque no son sector público. Si hubiésemos querido llevarlos como poder adjudicador, lo habríamos llevado un 3.4 o un 3.5 o una disposición adicional con los órganos constitucionales. No está. Interpretación del que ha estado allí. Cuando has citado la ley Navarra, voy a discrepar. Porque, claro, también interpretación auténtica, sabes que esa ley tiene mi mano. Y el 5.2 lo que hace es un concepto funcional de obra pública. El artículo 4 dice quiénes son poderes adjudicadores que están sometidos por ser poder adjudicador, y el 5.2 dice, no obstante, por el ámbito funcional, como los contratos subvencionados, decimos, cuando una junta de compensación ejecute obra pública y solo allí, funcionalmente por el concepto de obra pública, se someterá. Yo creo que es muy importante distinguir el ámbito de poder adjudicador y de contrato público. No siempre, fijaros, no todo contrato público tienes por qué ser sector público. Y además, no todo poder adjudicador, sus contratos sean contratos públicos. Y en el tema de urbanismo, yo creo que lo que hace la legislación, no le demos muchas más vueltas, porque a veces hay que pensar lo que quería hacer el legislador, que a veces nos olvidamos. ¿Qué quería el legislador? Lo que dice el legislador en el artículo 3, excluyó del ámbito subjetivo intencionadamente, queridamente, pensadamente, las juntas de compensación, y la legislación navarra que citas, más. De hecho, si se lee la exposición de motivos y toda la memoria, es para aclarar que las juntas de compensación no cumplen los requisitos europeos de poder adjudicador, pero que cuando hagan una obra pública, concepto funcional del derecho europeo, sí que se someterá a esa parte, que creo que es lo que dice el reglamento aragonés que tú has mencionado, que lo que buscaba, porque Gerardo lo redactó, interpretación auténtica, era reducir al máximo también la incidencia de la contratación pública. Lo digo porque en el mundo de los conceptos a veces está muy bien cuando empezamos a escribir y decir, pero bueno, el legislador que quería. A veces nos olvidamos, y aquí sí que os puedo decir lo que quería el legislador, que las juntas de compensación no fuesen poder adjudicador, porque con la jurisprudencia europea que bien has mencionado y que bien conoces, no encaja en el concepto de poder adjudicador. Y además, doy un dato adicional, se preguntó a la Comisión Europea si tenían que ser poder adjudicador o no, y es no.